Buenos días, en este video hablaremos sobre la antropología, su nacimiento, evolución y su relación con la comunicación y la cultura. Para comenzar, es importante entender qué existía antes de que la antropología se consolidara como disciplina. Bueno, la antropología es una ciencia social que estudia al ser humano de manera integral. Este busca comprender cómo las personas viven, se relacionan, piensan y construyen sus propias formas de vida dentro de una sociedad. Actualmente, para estudiar al ser humano, se consideran aspectos como las creencias, las culturas, el lenguaje, las costumbres y las relaciones sociales. Sin embargo, antes de que la antropología se considerara como ciencia en sí, el ser humano y las diferentes culturas se entendían principalmente a través de la filosofía, la religión y las creencias de cada época. Por ejemplo, el origen del ser humano solía explicarse mediante relatos religiosos y todavía no existían estudios científicos que explicaran su evolución. Además, cuando diferentes pueblos entraban en contacto, muchas veces una cultura consideraba a la otra extraña, inferior o poco desarrollada, simplemente porque la comparaba con sus propias costumbres. Con el tiempo, los viajes, las exploraciones y el contacto entre diferentes pueblos permitieron conocer nuevas culturas, lenguas y formas de organización. Esto generó un mayor interés por comprender cómo vivían otros grupos humanos y junto con los avances científicos contribuyó al desarrollo de la antropología moderna. Justamente esta necesidad de comprender la diversidad humana llevó al nacimiento de la antropología como disciplina. Daniela nos explicará cómo ocurrió este proceso. La antropología comenzó a consolidarse como disciplina principalmente durante el siglo XIX. Aunque el interés por conocer al ser humano y las sociedades existía desde mucho tiempo antes. Su surgimiento estuvo relacionado con la necesidad de estudiar de manera más sistemática las diferencias entre las sociedades, sus costumbres, creencias y formas de organización. También fueron importantes los viajes, las exploraciones y los procesos de colonización, ya que generaron una gran cantidad de información sobre diferentes pueblos y diferentes formas de vida. Durante la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a adquirir importancia conceptos como cultura, cambio cultural, contacto cultural y aculturación. Esto permitió comprender al ser humano no solamente como un individuo, sino como un ser social que vive, piensa y actúa de acuerdo con los conocimientos que adquiere dentro de un grupo y de su entorno. Uno de los principales aportes de la antropología fue precisamente conocer la cultura como un elemento fundamental para comprender el ser humano. También permitió estudiar la diversidad cultural, es decir, las diferentes formas en que las sociedades organizan su vida y establecen sus relaciones. Otro aporte fue comprender que las culturas no son estáticas, sino que pueden transformarse mediante procesos sociales e históricos y mediante el contacto entre diferentes grupos. Finalmente, comenzó a reconocerse la importancia de la comunicación en la construcción y transmisión de significados dentro de una sociedad. En conclusión, la antropología surgió de la necesidad de comprender de una manera más sistemática la diversidad humana, social y cultural. Pero la antropología no se mantuvo igual siempre desde su nacimiento. Sus métodos y su manera de estudiar a las personas fueron cambiando. Matías nos contará cómo evolucionó. Con el paso del tiempo, la antropología experimentó importantes cambios en su enfoque y su método. Uno de los principales fue pasar de una mirada colonial a una mirada mucho más cercana. En los primeros momentos existía el llamado antropólogo de gabinete, que estudiaba otros pueblos sin viajar directamente a los lugares donde ellos vivían. Muchas veces utilizaba información proporcionada por misioneros o viajeros. Esto cambió cuando investigadores como Malinowski comenzaron a viajar directamente a los lugares de estudio y a convivir con las personas. Así dejaron de observarlas simplemente como objetos exóticos y comenzaron a intentar comprender su forma de vida desde una perspectiva mucho más cercana. Otro cambio importante ocurrió en la manera de entender el lenguaje y la comunicación. En lugar de considerar el lenguaje como algo fijo, que simplemente podía clasificarse, se comenzó a estudiar la comunicación como un proceso vivo y continuo. Por eso ya no era suficiente realizar una sola entrevista o un solo cuestionario. Era necesario permanecer en el lugar, observar las interacciones y registrar lo que ocurría durante un periodo de tiempo. También cambió la idea de que la comunicación era simplemente lineal, una persona emite un mensaje y otra lo recibe. La escuela de Palo Alto planteó que la comunicación se parece más a una orquesta, porque constantemente comunicamos mediante palabras, gestos, miradas e incluso silencios. Finalmente, la etnografía también comenzó a utilizar métodos más organizados y la antropología también empezó a abrirse hacia entornos digitales. Y al entender la comunicación como un proceso constante, también se vuelve necesario analizar cómo se relaciona con el lenguaje y la cultura. Maciel desarrollará esta parte. La comunicación es fundamental para estudiar las culturas porque permite comprender cómo las personas comparten ideas, costumbres y diferentes formas de ver el mundo.
La cultura no se transmite únicamente a través de libros o conocimientos escritos. También aprendemos mediante nuestras conversaciones, experiencias y relaciones con otras personas. Desde pequeños aprendemos valores, creencias, costumbres y forma de comportarnos a través de la comunicación. Por eso, la manera en que una persona se comunica también puede mostrarnos aspectos del lugar donde creció y de las costumbres que aprendió. Dentro de una cultura existen diferentes elementos que comunican. Primero están los símbolos, como una bandera, una imagen religiosa o objetos que tienen significados especiales para una sociedad. También está el lenguaje, que permite transmitir conocimientos, tradiciones y formas de pensar en una generación a otra. Los gestos, las expresiones faciales y las posturas también comunican emociones e interacciones, aunque su significado puede variar dependiendo de la cultura. Además, encontramos los rituales que permiten expresar y mantener creencias, valores y tradiciones. Y finalmente están los comportamientos, los silencios y las expresiones no verbales. Por ejemplo, una mirada, un tono de voz o incluso permanecer en silencio pueden transmitir diferentes significados dependiendo del contexto. Esto muestra que la comunicación es mucho más amplia que simplemente utilizar palabras y estudiarlas, porque permiten comprender mejor una cultura que contribuye y transmite su propia manera de entender al mundo. Entonces, si la comunicación forma parte de la cultura y de nuestra manera de cómo nos relacionamos, ¿cómo puede un estudiante, específicamente desde la antropología? Mateo nos explicará qué es la antropología de la comunicación. La antropología de la comunicación busca comprender cómo las personas se comunican dentro de diferentes contextos económicos, sociales y culturales en los que viven. Actualmente sus aportes son bastante amplios, pero ahora hablaremos solo de 3. Uno de ellos es el análisis de las redes sociales, ya que permite estudiar cómo estas nuevas tecnologías han cambiado de una fuerte manera la forma en que millones de personas se comunican diariamente. Otro aporte es el entendimiento entre culturas. Esto es importante porque es necesario entender que un mismo gesto, palabra o expresión puede tener distintos significados dependiendo la cultura o el contexto en el cual se utilicen. También permite realizar un análisis de contenidos audiovisuales, ayudándonos a comprender cómo la publicidad puede transmitir ideas, valores o significados. Pero, ¿cómo se consolida el estudio de la comunicación desde la antropología? Principalmente cuando se empieza a comprender que la comunicación no consiste únicamente en intercambiar información entre 2 o más personas. La comunicación también está relacionada con la cultura y en el contexto en el que se desarrolla la vida de las personas. Por eso, para entender realmente cómo se comunica una sociedad, no basta con analizar únicamente lo que se dice. También es necesario observar dónde ocurre la comunicación, quiénes participan, cuáles son sus costumbres y qué significado comparten. De esta manera, la antropología de la comunicación no permite analizar la comunicación como un fenómeno social y cultural, y no simplemente como una transmisión de información. Y todo esto cobra todavía más importancia en nuestra sociedad actual, donde las formas de comunicarnos están cambiando constantemente. Natsumi nos hablará sobre la actualidad y los aportes de la antropología de la comunicación. La antropología de la comunicación funciona como una propuesta teórica y metodológica fundamental para el análisis del mundo de la comunicación y sus transformaciones. Hoy en día, esta disciplina tiene 4 utilidades principales en nuestro contexto. Primero, nos ayuda a comprender las interacciones sociales y la cultura, facilitando la observación detallada de lo que ocurre entre las personas en espacios concretos. Segundo, permite analizar el consumo y la publicidad, demostrando que consumir no solo responde a necesidades económicas, sino que influye fuertemente en nuestra identidad. Tercero, facilita el estudio de la cultura visual para conocer las formas visuales de una sociedad y pensar en su potencial intercultural. Y cuarto, aborda los entornos digitales para entender cómo las redes sociales y las nuevas tecnologías están modificando nuestras relaciones. Si comparamos todo esto con el pasado, podemos notar un cambio fascinante. La antropología clásica tenía una mirada colonial y eurocéntrica, viendo a los pueblos indígenas como sociedades detenidas en el tiempo. Sin embargo, gracias a los procesos de descolonización entre las décadas de 1960 y 1970, la disciplina asumió un mayor compromiso ético. Hoy en día, la antropología adopta una mirada decolonial, reconociendo a los pueblos originarios como verdaderos actores políticos capaces de defender sus derechos y su identidad. Incluso frente a la urgente crisis climática, enfoques como la ecoantropología política nos permite buscar alternativas más justas para el cuidado y la supervivencia del planeta. En conclusión, este gran despertar nos ha enseñado que la cultura y la comunicación son inseparables. Ya no vemos el acto de comunicarnos como un simple cruce de mensajes, sino como el proceso continuo con el que construimos nuestra realidad y le damos sentido a nuestra sociedad. Hoy tenemos las herramientas ideales para descifrar nuestro complejo de día a día. Muchas gracias.